Muchas gracias, hermano Eleazar. Gracias a nuestro Dios, estamos aquí con el mismo deseo de siempre de poder seguir analizando la palabra del Señor, seguir aprendiendo todos juntos en armonía de este bendito libro, sagrado libro que es la Biblia. En esta ocasión, como todos sabemos, estamos analizando, estamos aprendiendo del libro de los Salmos. Y sabemos que este es un libro, o son libros, son salmos, algunos extensos, algunos medianos y otros pequeños. En esta ocasión me ha correspondido abordar un salmo pequeño que solamente consta de 5 versículos, pero que sin lugar a dudas, buscándole el lado positivo, el lado de análisis analítico, le vamos a sacar algún provecho. Con el Salmo 42 que se empezó a analizar la semana pasada, que nuestro hermano Mario acertadamente condujo y expuso, se comienza el libro segundo de estos salmos, que consta de Salmo 42 hasta el Salmo 72, ¿verdad? El llamado segundo libro del Salterio, que incluye la segunda de las colecciones relacionadas con David, que incluye dentro de este segundo libro está el Salmo 51 al 65 y el Salmo 68 al 70 y otros grupos de salmos que se asocian a los hijos de Coré, que son precisamente del Salmo 42 al Salmo 49. El 43 que a un servidor le toca es de esos salmos, ¿verdad? Que pertenece al grupo de los hijos de Coré y de Asaf, el Salmo 50. Pues bien, los Salmos 42 y 43, con los cuales comienza este segundo libro, son esencialmente, en mi pensar, un solo salmo. Su contenido es una oración intensa, ¿verdad? De alguna persona piadosa que lejos del templo de Jerusalén o estando lejos del templo de Jerusalén, añora estar en sus moradas. Posiblemente este salmista estaba en tierras extrañas, quizá exiliado, en medio de un ambiente lleno de hostilidad, y bajo estas circunstancias, pues uno puede entender fácilmente por qué es que en el 42 habla mucho o se relaciona mucho con este 43, este Salmo 43. Eh, Todo esto que acabo de decir, fundamentando, hermanos, posiblemente en esa lejanía, en esa añoranza, el salmista se presenta ante Dios con esta súplica de, hablando desde el punto de vista literario, es una gran belleza literaria y un extraordinario contenido. A veces nosotros, los cristianos, analizamos los salmos desde el punto de vista eh, doctrinal, desde el punto de vista eh, analítico espiritualmente, y es correcto, ¿verdad? Eso es muy correcto porque es lo esencial. Pero eso no indica de que estos salmos tengan una gran riqueza literaria. Recuerdo cuando yo estudié en la escuela, en la universidad, varias veces en una clase que se llamaba Lengua y Literatura, nos encargaban analizar desde el punto de vista literario el libro de los Salmos. Y viéndolo de esa perspectiva, también Dios nunca se equivoca. Dios a través de los salmos nos ha dejado una gran riqueza. Y allí, hermanos, tenemos que pensar un poquito, ¿verdad? La unidad literaria y temática de estos salmos se pone claramente de manifiesto al describir y analizar las siguientes particularidades. Por ejemplo, ¿por qué digo que son uno solo? El Salmo 42 y el 43. Porque la repetición en 3 ocasiones del famoso estribillo, allí en el 42.5, por ejemplo, si vamos allí, antes de ir de lleno al 43, dice el 42.5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Después, más abajo del 42.11, vuelve a repetir el mismo estribillo porque dice, ¿por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero ya pasando al 43, en el versículo 5, se vuelve a repetir el estribillo cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, hermanos, la repetición en 3 ocasiones, dos del 42 y una del 43, nos hacen referencia o nos llevan a la conclusión de que es un solo salmo. Pero independientemente de eso, tal vez no sea trascendental, que sea dos, que sea uno, pero lo importante es las similitudes de su contenido, porque el doble uso de las mismas afirmaciones y expresiones poéticas, ¿verdad? Por ejemplo, en el 42.9 nos habla de, de, de algo, miren, dice ahí, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Tiene una similitud con el 43.2, por ejemplo, cuando dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por, ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y así sucesivamente, hermanos, en el 40, si comparamos, ¿verdad? 42.3, el 42.2, todo eso, hay muchas similitudes. Ahora, el descubrimiento de manuscritos hebreos antiguos que presentan ambos salmos como una, o presentan más bien a ambos salmos como una sola composición. Y la falta de un título de este 43, ¿verdad? Que es algo muy raro en el segundo libro del Salterio. Entonces, nos hacen pensar que es uno solo. Ahora, respecto a este salmo, es mejor analizarlo como una súplica o un lamento individual, que dice el título, plegaria pidiendo vindicación y liberación. Entonces, vamos a respetar ese título y así vamos a analizarlo bajo esa perspectiva. El Salmo revela, en efecto, el clamor sentido que sentía de ese alguien que escribe ese salmo, que no se especifica, ¿verdad? Sino simplemente que pertenece al másquil de los que se le llama de los hijos de Coré, ¿verdad? Que es tal vez ya se ha dicho muchas veces, es un instructivo nada más, la palabra másquil, es una palabra hebrea que tiene que ver con algo de instrucción. Y quien haya escrito el Salmo, tal vez, no estoy asegurándolo, pero por los conceptos que habla el 43 de templo, de adoración, tal vez sea de algún sacerdote o levita que decide articular sus sentimientos de frustración y pena de la vida en el exilio o de estar viviendo en el exilio. Es posiblemente un poema de la diáspora judía, es decir, de la dispersión. La palabra diáspora es dispersión judía, que pone de manifiesto su origen post-exílico, ¿verdad? Es decir, después o posterior al exilio. Recordemos que históricamente hablando, el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia 70 años, ¿verdad? Y tal vez, no sé, no me atrevo a afirmarlo con categoría, pero dado las deducciones y lo que habla aquí, probablemente el salmista haya estado en el exilio cuando dijo esto, incluso si hubiese sido David mismo. Entonces, hermanos, el análisis de la estructura literaria y temática de todo el Salmo revela su disposición en formas alternadas entre las súplicas y los estribillos. Súplica y anhelo por la casa de Dios, ya lo hablaba el hermano Mario la vez pasada, 42 del 1 al 4, ¿verdad? El estribillo es, ¿por qué te abates, oh alma mía? El 42.5, la súplica y el recuerdo de las intervenciones de Dios, que abarca del 42 del 6 al 10, y el estribillo vuelve a repetirse en el 11, ¿por qué te abates, alma mía? Y la oración de liberación que abarca este Salmo 43 del 1 al 4, y el estribillo en el versículo 5, ¿por qué te abates, alma mía? Entonces,
ahí habla esto. Entonces, la sección final del Salmo que se incluye en el 43, de todo, la conclusión del 42 y 43, lo abarca más el 43 porque se hace el colofón, la parte final de los salmos, de estos dos salmos, de lamento, de las súplicas, de las primeras dos secciones que hablan el 42, ¿verdad? Que ya lo me acabo de mencionar. Entonces, de ese lamento se pasa a la oración, que reclama justicia, que reclama defensa, que reclama liberaciones divinas. Entonces, el salmista le presenta directamente a Dios su causa y también implora que le libere de la gente impía, engañadora e inicua. Y ahí comenzamos el 43, hermanos, cuando dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. El salmista clama a nuestro Dios como su defensor. Está rodeado, por lo que está diciendo el salmista, está rodeado de personas malvadas y mentirosas, que esto es un entorno demasiado hostil, demasiado difícil para cualquiera, ¿verdad? Y más en ese tiempo si estaban en el exilio y aparte pues estaba rodeado de este entorno, pues se entiende la desesperanza, se siente la impotencia, se siente, se siente el abandono, ¿verdad? Y siente él la necesidad de un justo juicio, de un juicio justo, ¿verdad? Él, si analizamos, el salmista no busca venganza, sino busca justicia divina, ¿verdad? Porque la venganza jamás, jamás debe ser nuestra prioridad, aunque estuviésemos sufriendo injusticias, la venganza propia nunca será, y eso es lo que nos enseña de entrada este Salmo 43, ¿verdad? A veces la aplicación que podemos darle nosotros a este versículo es que a veces cuando nos sentimos traicionados o atacados injustamente, nuestra primera reacción puede ser la venganza. Y aquí se nos recuerda que debemos acudir a Dios como nuestro juez y nuestro defensor, ¿verdad? Entonces, de entrada, aquí tenemos una gran enseñanza, que aún en situaciones difíciles, nosotros no debemos pensar en una venganza personal, porque sabemos bien cómo somos los humanos, ¿verdad? Que pues no sabemos medir nuestras consecuencias y eso sería muy, muy catastrófico. Hoy en día en el mundo lo hace y hay muchas tragedias que terminan mal. Entonces, del recuerdo, hermanos, y las memorias pasadas que habla el capítulo 42, ¿verdad? El salmista se mueve a la petición directa a Dios, que describe como fortaleza. De ahí se pasa, ¿verdad? Que pone de manifiesto las ideas de protección, de seguridad y victoria, según este versículo 2. El salmista en esta ocasión no intenta superar la depresión evocando una historia pasada, o sea, no, sino fundamentando su caso en la naturaleza divina, porque lo que dice el versículo 2, ¿verdad? Es algo muy importante. Ya no está el salmista interesado en describir la acción de sus adversarios, sino la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Entonces, de las primeras preguntas que aquí encontramos es que el salmista, hermanos, lucha con la contradicción. Es decir, con todo y el temor que él tiene a Dios, él no deja de ser humano. Y también tiene un conflicto allí interno. Por una parte, el entorno que mencionamos en el versículo 1, hostil, pero en el versículo 2 nos da a entender que Dios es su refugio, porque dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿sí? Pero, a pesar de todo, él en esos momentos difíciles se siente abandonado, o se sentía abandonado, y porque dice, ¿por qué me has desechado? Y luego pregunta para sus adentros o le pregunta a Dios, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? O sea, es algo que estaba ahí, una lucha interna de él, ¿verdad? Es una, en esto, hermanos, es una oración
honesta, una oración emotiva, donde no se oculta el dolor, donde el salmista no le oculta el dolor a Dios, ni la confusión que él tenía, porque había confusión. Por un lado, el entorno hostil, repito, y por otro lado, sabía que Dios estaba allí, pero en momentos difíciles, en momentos así, como dice un canto, él sentía mucha impotencia, ¿verdad? En esto, y esas preguntas así lo indican. ¿Por qué me has desechado? Este versículo valida nuestras emociones, hermanos. ¿Sí? O sea que confirma que también somos parte somos carne y como carne podemos tener actitudes tal vez no propias, no muy propias, pero el salmista nos muestra que aún en situaciones difíciles podemos llevarle nuestro dolor y nuestras dudas a Dios sin temor, ¿verdad? Él desea, mientras que el salmista anteriormente indicaba que el Señor lo había olvidado en el 42, ¿verdad? En el 42:9, ¿verdad? ¿Por qué me has olvidado? Ahora entiende que lo ha desechado, ¿verdad? Dice, ¿y por qué me has desechado? Ya no abandonado, sino ahora dice, me has desechado, en el 43:2, elevando de esta forma su crítica, ¿verdad? Y al mismo tiempo revelando así la profundidad de su dolor. Es algo que uno se pone a pensar y se pone en el lugar del salmista, del escritor, y uno pudiera entenderlo como humanos que somos, ¿verdad? Entonces, es algo que, sin embargo, hermanos, como Dios es su fortaleza, porque Él lo dice también, bueno, superará la tentación de mantenerse derrotado y enlutado, como Él lo dice, ¿verdad? Entonces, en su oración que le está haciendo, además implora que se manifiesten, en el versículo 3, la luz y la verdad divinas, que son los valores y los principios que le ayudarán a regresar al templo, ¿verdad? Como lo dice allí. Dice allí, envíame tu luz, envía tu luz o envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces, por eso decía yo al principio de mi exposición, que quizá pudiera ser un levita, un sacerdote, ¿verdad? Que eran los que estaban en constante adoración a Dios a la manera antigua, ¿verdad? Como la ley de Moisés, que se usaba mucho los sacrificios y el servicio en el templo, la adoración en el templo. Por eso aquí se menciona esto, y quienes tenían más contacto eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Entonces dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me van a conducir a tu santo monte y a tus moradas, ¿verdad? Más abajo habla del altar. Entonces, este versículo, hermanos, el 3, a mi parecer y al parecer de muchos exégetas de la Biblia, consideran que es el corazón del Salmo, ¿sí? O sea, es el versículo más importante de este Salmo 43, porque el salmista no pide primero una solución externa, no lo pide, sino ¿qué es lo que pide? Luz y verdad. O sea, la presencia y la guía de Dios. Desea volver al lugar de comunión con Él, que es el lugar que ellos antiguamente, repito, ahí en el templo, era donde ellos tenían comunión con Él. Entonces, ¿qué aplicación podemos dar a esto, hermanos? Este versículo 3, ¿qué podemos aprender de este versículo 3? Que en momentos de oscuridad no necesitamos primero un cambio de circunstancias, sino la guía de Dios para volver a su presencia, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos que las cosas cambien para nosotros sentirnos valorados, para también nosotros querer cambiar. No, hermanos. El salmista él está diciendo, envía tu luz, pero veamos en qué momento lo está diciendo, bajo qué circunstancia lo está diciendo, bajo una circunstancia desfavorable, bajo una circunstancia que estaba rodeado de gente impía, de gente mentirosa, de inicuos.
Y él, el salmista, pide luz y verdad, ¿sí? Dice, y esto implica, pues, la guía de Dios, la presencia de Dios, el conocimiento de Dios, el que Dios le esté acompañando, porque, y por eso es que deseaba volver, regresar al lugar de comunión con Él. Entonces, en momentos de oscuridad, hermanos, no necesitamos primero un cambio de circunstancias, sino lo que necesitamos es a Dios mismo, su guía, su conducta, para volver a su presencia. Su luz y verdad nos orientan en medio de la confusión, porque eso es lo único. Dios es un ser de luz, de verdad, y cuando en medio de la ofuscación, del ofuscamiento de nosotros, la confusión de los hombres, ¿verdad? De nosotros los humanos, que a veces en los problemas no sabemos cómo actuar, cómo proceder. Bueno, entonces ahí es cuando entra la ayuda divina, la verdad, ¿verdad? La luz que nos da claridad, nos conduce. Entonces, esa actitud de confianza en el Señor le iba a permitir al salmista superar la depresión en la cual estaba y poder llegar al altar de Dios para manifestarse, para manifestarle su alegría, gozo, su alabanza. Y en vez de luto, o en lugar de luto, ahora el salmista manifiesta el contentamiento que expresa con su arpa, ¿verdad? Al reconocer nuevamente que el Señor es su Dios. Porque dice el versículo 4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Es algo, hermanos, que a veces nosotros no, no pudiéramos comprender del todo. ¿Cómo es que este salmista, en medio de todo esto que estaba pasando, a pesar de eso, él tenía la firme convicción, la fe completa de que iba a regresar a la comunión con Dios? Iba a regresar a momentos de tranquilidad, de una espiritualidad tremenda, porque dice, entraré al altar de Dios. Todavía no estaba viviendo ese momento, pero él lo aseguraba. Eso es fe, hermanos. Eso es una fe tremenda, que es lo que aprendemos de este versículo 4, ¿sí? Y a veces nosotros en medio de las adversidades decaemos. Nuestra fe comienza o quiere desmayar y no debe ser así. Él todavía no estaba experimentando físicamente esto que está mencionando aquí, pero él lo afirmaba. Dice, entraré al altar de Dios. Dice, y al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios. Dios. Y por eso, hermanos, nosotros, cuando leemos esto analíticamente, pues nos debe de dar motivos para seguir adelante. Ningún problema, creo yo, que tengamos, por muy grande que sea, se compara a los problemas que nuestros hermanos en el primer siglo pasaron, ¿verdad? Ellos nos superan en todo. Este salmista estaba pasando dificultades muy, muy graves. Los salmos así son, hermanos, son salmos de lamento, muchos de ellos, otros son de gozo, de alegría, pero los salmos de lamento es porque estaban pasando circunstancias difíciles. Entonces, el gran tema que se desprende de la lectura y análisis de este importante salmo bíblico, hermanos, se relaciona con la ausencia divina. ¿Y con qué más se relaciona? Bueno, podemos decir que también se relaciona con el silencio de Dios. El salmista en su oración nos presenta el dolor agónico y la depresión que se manifiestan al sentirnos alejados del Señor y al sabernos distantes de Él. Entonces, la evaluación del Salmo revela el alto nivel de depresión que puede producir internamente
esos sentimientos de frustración, de añoranza, de lejanía. ¿Por qué? Porque termina con el estribillo famoso que ya hemos leído muchas veces. Dice el 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, ¿verdad? Salvación mía y Dios mío. En definitiva, hermanos, es la oración sabia y sobria la que nos ayuda a superar los estados de ánimo que se contraponen a nuestro bienestar espiritual. Ese sentido de alabanza y gratitud que le ayudó al salmista a vencer su depresión no es comparable a la enajenación ni negación de la realidad, ¿no? Sino una demostración firme y grata de confianza y seguridad que provienen de la fe en Dios. Eso nos demuestra que él tenía una gran fe que afirmaba lo que aún no era, y eso es lo que es la fe. Dice que es la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera perdón, dice después la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Esto es porque lo que veo finalmente en esto, hermanos, es que el salmista, él se autoanaliza, practica una autocrítica, porque a veces nosotros, cuando pasamos circunstancias difíciles, siempre decimos: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando? Siempre buscamos alguna justificación y queremos evitar el sufrimiento. Pero él no está, en ese estribillo famoso que se repite 3 veces, hermanos, en estos 2 salmos, no le culpa a Dios. Nomás le dice: ¿por qué me has desechado? Pero a quien sí cuestiona con profundidad es a su propio ser. ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, ¿por qué decaes? ¿Por qué estás confundida dentro de mí? Ahora, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Entonces, como reflexión final, hermanos, es que el Salmo 43 nos enseña a buscar a Dios sinceramente en medio del dolor. Fíjese bien, en medio del dolor. A ser honestos en nuestra oración como lo fue este salmista y a confiar en que su luz y verdad nos van a guiar de regreso a su presencia o nos van a dar la salida a nuestros problemas. Es un salmo para quienes se sienten lejos de Dios, oprimidos por las circunstancias o estén pasando por dificultades en estos momentos, pero que aún retienen su fe. Esa es una orientación, esta es luz y verdad para ellos, para nosotros también, cuando estemos pasando circunstancias difíciles. Tener en mente que por nada debemos de condicionar nuestra fe. No, por nada del mundo podemos demeritar, ¿verdad? O condicionar, mejor dicho, la ayuda de Dios. Te voy a servir si esto, y te voy a servir si aquello. Ha habido casos cuando hemos hablado con las personas, ¿verdad? Y hemos por ahí estado evangelizándolas. Hay gente que pone condiciones a Dios. Una señora nos dijo hace tiempo, dijo: si Dios no podía tener familia, y dijo: si Dios me da un hijo, yo le sirvo. Yo prometo entregarme a ella. Digo: y si Dios no le da, ¿qué va a hacer, señor? Pues simplemente no servirle. Así Dios no trabaja. Dios trabaja que en medio del dolor, de la confusión, de los problemas, tengamos en cuenta a nuestro Dios en primer lugar, porque Él es el único que puede dar luz y verdad para salir adelante. Hermanos, esta es mi contribución a este estudio de los Salmos. Ojalá que haya sido claro y que usted, amigo visitante, que pudiera estar escuchándonos ahorita o posteriormente,
entienda que si está pasando por circunstancias difíciles o muy adversas, nada ni nadie es más grande que Dios. Ningún problema, ninguna familia, ninguna adversidad. Siempre hay una luz al final del túnel, de ese túnel tenebroso que son los problemas, que son las tribulaciones. El ejemplo ahí está. Estos hombres santos o estos hombres humanos también que pasaron por circunstancias difíciles fueron capaces de superar esa adversidad y por lo tanto ellos triunfaron. Y si ellos con sus defectos y sus virtudes lo hicieron, eso quiere decir que nosotros también podemos, podemos triunfar, pero sí, solo sí, nosotros confiamos completamente. Ya lo dijo nuestro amado hermano Pedro en capítulo primero, perdón, primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, sobre Él, Jesucristo nos dijo que por nada estemos afanosos, ni estemos en ansiosa inquietud. Y si Él no lo dice, es porque Él estará siempre con nosotros, pero la condición es que nosotros no nos alejemos. Hermanos, gracias por su atención. Que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, hermano Moisés, por la buena exposición de la palabra de nuestro Dios. Sin duda, un salmo, ¿verdad? Pequeño, pero muy profundo, que nos habla de un siervo de Dios que vivió, que sufrió, que luchó, pero como lo exponía nuestro hermano, ¿verdad? Con esa seguridad, esa fe, esa confianza en Dios. A pesar, ¿verdad? Que exteriormente él veía las cosas que no le resultaban para bien, quizá en ese momento, en su manera de pensar, pero es un siervo que nunca se soltó de la mano de nuestro Dios. Y así quiere Dios, ¿verdad? Que tomemos este consejo para honra y gloria de nuestro Dios y tener una vida buena en este camino. Vamos a ir a Dios en oración y después vamos a tener algunos comentarios. Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Mario. Gracias, hermanos. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, llegamos hasta su bella y santa presencia a través de su Hijo Cristo Jesús para agradecerle infinitamente. Gracias, Señor, por habernos permitido a un grupo de tus hijos estar en esta plataforma para seguir escudriñando tu palabra en ese libro tan maravilloso, Padre, como es los Salmos. Gracias por el siervo que expuso tu palabra. Pedimos siempre, Padre, que usted le ayude, le dé la salud, la fuerza, para que él siga utilizando ese talento para la honra y la gloria suya. A nosotros que hemos sido oidores de esa palabra y las personas también que van a escuchar, le pedimos, Señor, que abra nuestra mente y nuestro alma para que esa palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, para hacer cambio que te glorifiquen siempre. Denos siempre la fuerza, denos siempre el ánimo, Señor, para poder seguir haciendo tu voluntad, así como el salmista, que a pesar de las adversidades que él enfrentó, pues siempre estuvo tomado de la mano y confiando siempre en usted. Así también, Padre, le pedimos que nos ayude para poder estar siempre confiando en usted, tomado de la mano, fortaleciéndonos a través de su palabra. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Ahora vamos a